pareja eso, ¿eh? Yo en primer lugar, déjenme decirles que es que siempre que vengo para acá me escriben discursos, pero luego no les entiendo, entonces trato de no leerlos. Siempre que, cuando venía para acá, venía, como dicen allá en mi rancho, con sentimientos encontrados. Ahora estamos pasando por una etapa complicada aquí en el Senado y en el país. Cuando veo a estudiantes de relaciones internacionales de todo el país, lo primero que se me viene a la mente es cómo anda el mundo en todos los temas. Y después de ver cómo anda el mundo, pienso cómo anda nuestro país. Y luego pienso qué se puede hacer para cambiar el mundo y para cambiar el país. Y yo recuerdo que había una historia de un hombre que se fue a dormir y en el sueño soñó que Dios le habló y le dice: te voy a encargar algo muy sencillo, tienes que cambiar al mundo, esa es tu tarea de aquí en adelante. Y despertó y entonces dijo: pues manos a la obra, y empezó a revisar un mapa y se dio cuenta que el mundo era demasiado grande, había muchísimos continentes. Dice: no, pues no voy a alcanzar, voy a empezar por uno, continente americano. Pero luego vio el continente americano y dice: creo que es muy grande todavía, voy a empezar por un país, y voy a empezar por el mío, que es México. Y cuando revisó el país se dio cuenta que había muchos estados y dice: bueno, pues voy a empezar a cambiar mi estado. Y cuando revisa su estado se da cuenta que había una gran cantidad de municipios y dice: bueno, voy a comenzar por mi municipio. Y cuando revisa el municipio se dio cuenta que había más de 200 colonias y dice: bueno, voy a comenzar por mi colonia. Y cuando revisa su colonia se da cuenta que había miles de casas y dice: bueno, voy a empezar por mi casa. Pero cuando revisa su casa se da cuenta que era mucha familia y dice: bueno, voy a comenzar por mí. Cuando se trata de cambiar al mundo, no se trata de salir al mundo y cambiar las cosas, se trata de cambiar la forma en que nosotros vemos al mundo. Se trata de cambiar la forma en que nosotros pensamos de nuestro mundo. La reflexión que hacía la senadora Silvia Garza nos debe llevar a esa posibilidad. Cuando uno habla de relaciones internacionales, se mira uno allá debatiendo en la ONU y en la Haya, etcétera, etcétera. Pero realmente debe uno iniciar por cambiar la forma en que nosotros percibimos al mundo. Cuando yo los escucho hablar de la proscripción de armas nucleares, es cómo nos sentimos y cómo nos vemos con una gran cantidad de armas regadas por todo el mundo, que en cualquier error humano o sin haber error humano pudieran generar un conflicto bélico de esa magnitud. Realmente la intención de esta reunión es escucharlos a ustedes y tratar que en función de sus reflexiones, de los ensayos que nos enviaron, modificar nuestra percepción de cómo percibimos el mundo. Aquí en el Senado somos una de las cámaras de los tres poderes de la República. Las cosas que hacemos impactan a muchísima gente en el país y en el mundo. El Senado tiene la facultad exclusiva de ratificar los tratados internacionales que firma nuestro país, de firmarlos, de ratificarlos o no ratificarlos. Pero así tiene muchas otras funciones. Por eso hoy que los veía, decía que tenía sentimientos encontrados, porque por un lado estamos preocupados por los temas que se van a abordar
sobre todo el tema del cambio climático, que afecta a millones de personas, y que ahora en diciembre en Lima se va a llevar a cabo la cooperación de las partes, y en París el siguiente año se va a firmar seguramente uno de los acuerdos más importantes. ¿Y por qué sentimientos encontrados? Porque apenas ayer nosotros, el debate aquí en el Senado era que tenemos 43 estudiantes que no aparecen. Y yo empecé a contar las primeras 3 filas y yo decía, imagínense que de un día para otro desaparecieran las primeras 4 filas de este salón y nadie nos pudiera decir dónde están. Y esa contradicción del debate nuestro del día de ayer, que termina con la salida del gobernador de Guerrero, pero termina para empezar a arreglar las cosas, pero eso no resuelve el problema de fondo. Yo me metía al internet para ver las masacres que hacía ISIS ahora que quiere crear el Estado Islámico. Pero los muertos de ISIS llegan a 2000. Los muertos en Ucrania contra los prorrusos llegan a 2500. Los muertos por el ébola llegan casi a 5000. Los muertos en la franja de Palestina, en la franja de Gaza, llegan más o menos a 1500. Entonces, sumando todos los conflictos bélicos del planeta, todos, incluyendo el ébola, no llega ni a la mitad de los muertos que hemos tenido en el país de enero a agosto, ni a la mitad. Entonces es un tema que tenemos que revisar, que analizar y que reflexionar como estudiantes. Es muy importante que veamos lo que está sucediendo en el planeta, pero también es importante que veamos lo que está sucediendo en nuestro país. Que nos preocupemos del tema de cambio climático porque va a afectar a millones de personas, pero que también nos preocupemos qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por hacer la diferencia en nuestro país. El que vengan al Senado de la República a nosotros nos permite escuchar mentes frescas. Quizás cuando nosotros ya tenemos mucho rato aquí, llevamos 2 años, hay algo que le llaman ceguera de taller. Estamos tan metidos aquí en nuestros propios temas, pensando que estos son los temas que le interesan al mundo, y realmente el mundo va caminando por otro lado. Decía John Lennon, la vida es aquello que sucede mientras piensas en hacer algo diferente. Y la vida sigue avanzando. Yo creo que va a ser muy importante este debate que van a tener para hacer algo que nuestro fundador, don Manuel Gómez Morín, decía, y que creo que se acomoda perfectamente al día de hoy. Él decía que en el mundo existen 2 tipos de males: los males que nos hace la naturaleza y que son inevitables, y el mal evitable, el mal que un ser humano le hace a otro ser humano. Si dañamos al planeta, invariablemente vamos a dañar a otros seres humanos. Esa es la reflexión que nos debemos llevar. Sus ideas son muy frescas. A mí me gusta mucho platicar con los jóvenes, y esas ideas se las llevarán algunos senadores a Lima. Yo quiero, no del Senado, y lo voy a hacer a título personal para cualquier cosa, yo quiero ofrecer 2 viajes a los 2 mejores ponentes que determinen los compañeros senadores a la ciudad de Lima en diciembre, con la intención de que sea una motivación para que los debates sean de veras. Y entonces la idea es que pasen del simulador a la realidad. Entonces vamos a hablar con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sé que está muy limitado la entrada, son 20 espacios para México, pero que pudiéramos abrir otros 2 espacios para 2 estudiantes, que sea un hombre y una mujer, para que haya equidad. No, yo lo voy a invitar los 2 viajes para que vayan por allá y también conozcan, y ya luego regresen y platiquen la experiencia que tuvieron con sus compañeros, primero en el simulador y luego en la realidad. Y ya lo de París ya lo veremos el siguiente año. Les agradezco muchísimo que estén aquí, enhorabuena, y ojalá el debate sirva para enriquecer nuestras ideas.